Muy buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos en Desde el Pie, nuevo programa, un sábado más, programa 78. No, 77. Perdón, me adelanté uno, Roberto. ¿Cómo vas, Bueno, ya vamos a llegar a 77, es verdad. Estamos acá con Blanca Soca, Buen día la barra. Roberto Caballero. Hola, buen día. Buen amigo Carlos Gabún, que nos está acompañando, y con el... Tenemos y estamos con el compañero invitado de este sábado, en lo que hemos denominado el ciclo de los compañeros presidenciables del Frente Amplio. Ya hace 2 sábados tuvimos el privilegio de hablar con Oscar Andrade, y hoy tenemos aquí en directo, en el estudio y en vivo, la presencia del compañero, en el caso mío, un queridísimo compañero del sindicato bancario de muchísimos años atrás, asesor, Mario Vergara, contador, economista, con un posgrado en Estados Unidos, Berkeley. Sí. Muchas gracias, Mario, por estar acá, y tenemos una hora para darte la oportunidad de que nos digas y les digas a las barras, que sabemos que tenemos varias escuchando el programa, cómo te posicionás ante el acuerdo del Frente Amplio en que seas uno de los candidatos en la interna. Bueno, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto iniciar la actividad de hoy con la música de Citarrosa, sin duda. Y además, un gusto enorme compartir aquí la mesa con Carlos Gamú, que hacía un buen tiempo que no nos cruzábamos, que no nos veíamos, pero que el compañerismo y el afecto generado en tanto trabajo conjunto, nosotros desde el Ejecutivo y él en el Parlamento, de tantas leyes, de tantas reformas importantes que el Frente Amplio llevó adelante e implementó desde el año 2005. Vos sabés, te interrumpo, Por favor. porque para decirle a la barra que nos escucha, Carlitos Gamún, cuando vio la propaganda, la publicidad que hicimos, que también te la mandamos a vos, inmediatamente me llamó y con mucha humildad me dice: Roberto, petizo, me dijo. No, Y no sabemos por qué. Podría ir porque yo con Marito Vergara, bueno, sí, pero ¿cómo no vas a poder venir? Es como cualquier compañero que quiera estar acá, vamos arriba, ¿no? Así que bueno, surgió de él, de una iniciativa de compartir este rato contigo. Bueno, la verdad que muy agradecido y muy gratificado, porque reitero, estas cosas de la política también tiene sus momentos ingratos, tiene el esfuerzo que todos tenemos que hacer, pero también tiene estas cosas de afecto, de cariño, de compañerismo, que son las que uno lleva, ¿no? Perdón, una sola cosa. Aprovecho para decir, por si no se dieron cuenta, que yo apoyo la candidatura de Mario Vergara. Bueno, Carlos, Muy bien. te lo agradezco enormemente. Te lo agradezco enormemente. El petizo caballero me preguntaba qué hago en estas vueltas de candidaturas y política. Sí. Y un poco también qué hago saliéndome de la comodidad, Claro. entre comillas, del trabajo previo que nosotros teníamos, ¿no? En el equipo económico, ¿no? en el Banco Durante Central. Sí, yo integré durante 13 años y medio de manera ininterrumpida el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio, y es algo de lo que me siento muy orgulloso. De a ratos en el Ministerio de Economía, de a ratos en el Banco Central. Pero de alguna manera lo que nos motiva a pasar más a la arena estrictamente política son varias cosas. Primero, un tema de que estamos convencidos de que podemos contribuir al Frente Amplio, y desde el Frente Amplio obviamente al gobierno y al país, pero sobre todo en este momento en donde existe o ya se está dando el proceso de renovación política del Frente Amplio. La renovación política del Frente Amplio es imperiosa por una sencilla razón: estamos en un mundo completamente diferente. Y por lo tanto el inicio de esa renovación pasa por
renovar la visión del mundo. Un mundo en donde lo geopolítico ha cambiado drásticamente con Trump, con la emergencia de China, con las formas de relacionamiento político que hay hoy entre los países, mucho más asociados a cuestiones políticas de corto plazo, a la comunicación, a los tweets. Un tuit de Trump condiciona los flujos comerciales, los flujos financieros, las relaciones políticas entre los países de un día para el otro. Es un mundo mucho más incierto, mucho más imprevisible. También una región que no tiene nada que ver con la región y cuando digo región no me refiero solo a Argentina y Brasil, me refiero al conjunto de América Latina, que no tiene nada que ver con lo que era esa región cuando el Frente Amplio comenzó a gobernar. Teníamos en aquel momento muchos países con muy buenas perspectivas de crecimiento económico, los precios de las commodities, como se dice ahora, en la buena demanda de todos nuestros productos en el mundo, y un conjunto de países con gobiernos con orientación progresista, con orientación de izquierda. Y bueno, hoy el panorama regional luce muy diferente. En primer lugar, en lo económico, financiero, con muchísimas más complicaciones, con perspectivas que no son esencialmente de crecimiento, con la región más cercana que nos rodea en estado realmente preocupante, ¿verdad? Por problemas diferentes. Argentina y Brasil tienen grandes dificultades en el contexto macroeconómico. Argentina no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar. Y también por toda la reversión en varios países de las orientaciones de gobierno hacia gobiernos más de derecha, y la frutilla de la torta un poco que es Bolsonaro, ¿verdad? Que no es solo la derecha económica, no es solo la derecha cultural. Bolsonaro, digámoslo así, no engañó a nadie, ¿verdad? Ya desde su campaña tiene expresiones. Desde el episodio de la destitución de Dilma, ¿no? Donde él fue extremadamente ordinario en esa ocasión en cuanto a las cuestiones que violentan los valores democráticos y la convivencia social. Entonces ese es un panorama regional muy diferente, en donde un gobierno del Frente Amplio, un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, va a tener que tener otras formas de relacionamiento con todos estos gobiernos, y es un desafío diferente. Pero además hay una faceta más de este mundo que hace que sea un mundo nuevo, que es el de la dinámica tecnológica. La tecnología hoy nos está atravesando el mundo, como toda la vida, pero ahora a un ritmo, una velocidad, una generalidad, a una transversalidad imponente, ¿no? O sea, todos los días nos levantamos con una cosa nueva, que no deja de sorprendernos, ¿no? Desde autos que andan solos, robots que ordeñan las vacas, impresoras de córneas, prótesis, casas, plataformas electrónicas que coordinan mercados, ¿no? En el transporte, en las inmobiliarias, en el turismo, en el comercio. Y la forma de producir cambia drásticamente, lo que producimos cambia, y por lo tanto también los empleos que van a aparecer y fortalecerse, y los empleos que van a quedar desafiados y obsoletos, es un desafío, un problema que tenemos ya sobre la mesa. Las capacidades que tienen que tener los trabajadores, las trabajadoras para este nuevo mundo hace que la educación esté también desafiada, demandada de capacidades nuevas. Las formas en que se organizan los mercados hace que los colectivos se vayan diluyendo, y por lo tanto hay mucha más descentralización de las unidades productivas, y eso condiciona, por ejemplo, las relaciones laborales, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. La tecnología hoy drásticamente nos está alterando la vida. Vos sabés, Mario, que una pequeña interrupción con Blanca y con Mario. Aprovecha a tomar el matecito. Yo para que tomes el mate. No, aquí en el estudio tuvimos la visita en 2 sábados distintos a Lustano, su secretario del Ministerio de Trabajo, y el otro sábado Fernando Pereira, presidente del PCNT. Y la visión de los dos, tanto de Lustano, del Ejecutivo, como Fernando, representando un presidente del PCNT, era este análisis que vos haces. El mundo del trabajo en el futuro,
en el futuro casi El inmediato. futuro de ahora. Seguro, claro, ¿no? El tema de la robótica, el tema de la La tecnología, automatización. el trabajo selvarrendero no va a existir más, todo eso. El trabajo además que se hace desde casa, desde la computadora. Sí, claro, ¿no? claro. Eso hace que los colectivos... Yo lo escuché, me acuerdo hace un tiempo justamente en AEBU, en un evento que se llamó Tecnología y Empleo, y algunos colegas hablaban de estos temas, y estaba Fernando Pereira. Y Fernando decía, bueno, que había que tomar nota de que la gente cada vez más trabaja desde su casa o descentralizadamente, ¿no? Desde su auto, porque en ese contexto donde los colectivos se van diluyendo, ¿a quién vamos a sindicalizar? Decía Fernando. ¿A qué sindicato? Al cajero automático. Y yo doy un paso más, porque eso también como poner un ejemplo de otra cosa que seguía en este razonamiento, que es que lo que también está, lo que la tecnología también desafía, son muchas políticas públicas. Porque si la gente trabaja cada vez más desde su casa, desde su computadora o desde su auto, también es que bueno, por ejemplo, políticas que requieren controlar el pago de impuestos, el pago de aportes a la seguridad social, todo eso se empieza a complicar, y si el Estado no tiene recursos, las políticas públicas van a sufrir. Pero además, por ejemplo, las relaciones laborales van a cambiar, y la política nuestra de relaciones laborales, la reforma que hicimos con un montón de leyes y el accionar de los consejos de salario, etcétera, de la cual nos sentimos muy orgullosos, porque tuvo los resultados que queríamos que tuviera, un reequilibrio de poder entre empleadores y trabajadores, y el hecho de que con el crecimiento económico también fue apropiado por los trabajadores, porque durante los gobiernos del Frente Amplio crecía la economía y también crecía el salario real, mientras que en épocas anteriores la economía crecía y el salario real no crecía. Pero bueno, esa política de relaciones laborales está basada en la negociación colectiva y en la sindicalización. Si los colectivos se diluyen, quizás esas mismas políticas haya que revisarlas un poco porque van a ser menos eficaces. O sea, un ejemplo de cómo la tecnología no solo cambia el mundo, sino que cambia las relaciones laborales, sociales, interpersonales, y desafía un montón de políticas públicas. Sí. Entonces, sí. No, un gran desafío, pensaba yo, Mario, para nuestro frente, ¿no? Porque por un lado, los jóvenes, como se llaman los milenios, Sí. que ya nacen sabiendo todo de la tecnología, van a estar en empleos de avanzada, los nuevos empleos. Pero nosotros hoy tenemos una cantidad de jóvenes también de 30 y pico, 40 años, que apenas terminaron la escuela. Claro. Entonces, Macri lo soluciona diciendo, sí, ustedes van a estar más pobres, lo siento mucho. No, esa no. ¿Verdad? Jamás puede ser. No una sé por cuánto perspectiva, tiempo, claro. pero esta es la realidad, Ujú. dice Macri. Y ahí sigue tan cantante. Me parece que para un gobierno de frente el desafío es otro. ¿Cómo hacemos los cambios, los que se vienen, para quienes los puedan llevar adelante? Ujú. Y para la otra gente, que es muchas, son miles de personas, que van a necesitar ayornarse, ¿verdad? Para Sin los duda. nuevos tiempos. Me encanta esta perspectiva que estás aportando, Blanca, porque creo que ahí debería estar uno de los buques insignia, que como se le suele, del próximo gobierno del Frente Amplio, porque toda esta realidad de un mundo diferente obliga a tener una agenda programática y de gobierno renovada. Claro. El Frente Amplio ya implementó, si se quiere, una agenda derivada de la visión que teníamos a principios de siglo, con la problemática en su momento también de la crisis, y ahí el Frente Amplio implementó un montón de reformas y de transformaciones estructurales con buenos resultados. Como toda agenda política, no se implementa de manera completa ni perfecta, ¿verdad? Tenemos todavía cosas pendientes, cosas a mitad de camino, inconclusas, pero básicamente esa agenda yo creo que ya ha sido un poco implementada, y lo que no hemos podido avanzar, bueno, tendremos que ponerlo ahora en otra clave, en una nueva agenda, pero con esta nueva agenda que tiene que atender a estas problemáticas que tú referías, a los desafíos que genera este mundo nuevo. Y efectivamente, liderado por la tecnología, este mundo es una nueva constelación de oportunidades y de desafíos, de riesgos.
y nosotros no podemos tener esa tesitura de que nadie quede por el camino, ¿verdad? O sea, nuestra tesitura tiene que ser la de que nadie quede por el camino, y por lo tanto creo que uno de los buques insignia del próximo gobierno tiene que ser toda la política de recapacitación de trabajadores, de contribuir a que los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo aquellos que tienen sus empleos desafiados, puedan adaptarse a este mundo. El programa recientemente aprobado contempla este análisis. Es de coyuntura. compatible. Yo creo que el programa da un marco para lo que va a ser después el gobierno del Frente Amplio, que es que toma nota un poco de los cambios en el mundo, del avance de la tecnología, y yo creo que eso después se va a aterrizar en medidas más concretas cuando elaboremos la agenda de gobierno. Yo creo que decía que este es un nuevo marco de oportunidades que muchos van a poder aprovechar de muy buena manera, aquellos que están preparados a este mundo de pensamiento computacional, de verdad, como bien ustedes hablaban, ¿no? De robótica, de automatización. Los millennials o incluso los muchachos más jóvenes que los millennials, para ellos esto no es una revolución tecnológica, ellos ya están insertos en eso. Ya no les parece que el mundo está cambiando, ¿no? El mundo que conocen es este. Y tenés, por suerte, por políticas del Frente Amplio, hay bastante apertura y diseminación de oportunidades. El plan Ceibal ha sido un factor fundamental. Hoy tienes chiquilines de liceos públicos en El Tala, en Caraguatá, en Casaballe, que están haciendo robótica y que son premiados a nivel internacional. Hay distribución de temas de robótica en cientos y cientos de centros educativos. O sea, hay muchos chiquilines que están ya naciendo y criándose en esta dinámica. Pero también es cierto que hay muchos compañeros, compañeras que muchos van a tener que recapacitarse, y el Estado va a tener que potenciar las acciones y la institucionalidad para la recapacitación de trabajadores. Eso es fundamental. Pero también va a haber trabajadores, trabajadoras que por diversas circunstancias no van a estar en condiciones de recapacitarse. Por lo tanto, como la idea es que si este mundo también va a traer más productividad, más eficiencia, más bienestar, bueno, las políticas públicas, las políticas sociales van a tener que tomar nota para que nadie quede atrás, ¿verdad? Eso de que, bueno, el que no pueda adaptarse y le vaya mal, que se arregle, lo que tú decías, es inadmisible para una fuerza política de izquierda como el Frente Amplio. Mario, ¿sabés que el sábado pasado hablábamos, antes de que entraran en el Congreso, con Carlos Varela, alcalde del municipio B, y con Dani Mendiondo? Sí. Y le preguntamos qué querían llevar ellos al Congreso, ¿verdad? Y los dos coincidieron que querían llevar el concepto, la idea de la unidad. Y pasado el Congreso, quería preguntarte, ¿qué te llevaste vos de ese Congreso para este camino que estás transitando? Bien, es una buena pregunta porque me permite enfatizar un punto, que es que veníamos desde el principio. Estamos en pleno proceso de renovación política del Frente Amplio. Sí. La renovación política del Frente Amplio entra entonces en ese esquema de renovar la visión del mundo, de renovar la agenda de gobierno, y a la vez el camino de renovación política del Frente. Y yo creo que hay una cosa muy positiva, que ya lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo con fraternidad, con enfoque unitario, con naturalidad. Estamos renovando la visión política, y estamos también, eso incluye la renovación del elenco de líderes del Frente Amplio. Y eso yo creo que es una de las cosas más relevantes que me voy tomando que voy viendo del proceso plenario, congreso, y el proceso político ya de la campaña, que obviamente en la que ya todos estamos insertos, y que debe hacernos sentir orgullosos. El Frente Amplio está pudiendo avanzar en su proceso de renovación sin luchas fratricidas, sin disputas intestinas como lamentablemente otros partidos políticos tuvieron. Y yo creo que eso tenemos que valorarlo, porque a veces uno lo va haciendo, como casi todo lo que ha hecho el Frente Amplio, ¿no? Hemos hecho un montón de cosas
y en el camino lo hemos valorado relativamente poco, porque siempre ponemos el foco en lo que falta y está bien, pero también está valorar lo hecho y valorar que estamos ahora haciendo un proceso de renovación política de manera saludable, de manera unitaria, de manera casi natural, diría yo. Yo creo que es lo principal que me llevo de este proceso. Carlos, Mario, perdón, sí, que vos hablas de valorar, ¿no? Te hemos escuchado hablar de General Iván Sereni en estos tiempos. ¿Qué traes de él, de su legado para tu camino? Bueno, en primer lugar traigo mucho calor en el corazón, ¿verdad? Porque tuve el privilegio de tener una relación muy especial con Sereni durante muchos años. En realidad yo lo conocí desde muy jovencito, interactué con él de muy jovencito, porque allá por el 86, que yo era miembro del Partido Comunista, integraba una comisión central del Frente Amplio que en realidad no se llamaba, todo el mundo la conocía como la Comisión de Entes. No es que éramos todos unos entes los de la comisión, sino que eran los representantes del Frente Amplio en los entes autónomos en aquel primer gobierno de Sanguinetti, que nos reuníamos en esa comisión con los principales partidos del Frente, que éramos 6. Yo iba primero como alterno del Partido Comunista, porque el titular era Walter Olazábal, de quien también tengo el recuerdo más cálido y maravilloso. Y en momentos en que la oposición actual, el oficialismo de aquella época, votó la ley de impunidad y al día siguiente expulsó del Senado a José Germán Araujo, Olazábal era el suplente de Araujo, entonces él pasó a ser senador. Y yo quedé ahí con 21 años representando al Partido Comunista en esa comisión. Y como éramos 6 grupos, teníamos que coordinar y reportar el tema de los entes a la mesa política del Frente Amplio. Como éramos 6 grupos, nos repartíamos el año en 2 meses cada uno. Así que desde aquella época yo iba 2 meses al año a la mesa política del Frente Amplio, que era realmente de altísimo nivel y gobernada por el general Sereni. Allí comencé a tener alguna interacción con él. Pero tuve, sobre todo a mi retorno a Estados Unidos en el 98, me integré inmediatamente a su centro de estudios, 1815, y la verdad que desarrollamos con Sereni un vínculo muy especial, muy cercano, casi cotidiano, de lo cual me siento extremadamente privilegiado. Nosotros impulsamos sin duda una impronta serenista y queremos volver a poner la figura de Sereni en el lugar que corresponde. Porque mirar para el futuro, pensar en un mundo distinto, en una agenda nueva, lo hacemos con las mejores tradiciones frenteamplistas, de las cuales obviamente Sereni está a la cabeza. Nosotros no pretendemos tener el monopolio del serenismo. Ojalá haya muchísimo serenismo en todo el Frente Amplio y cada uno tendrá su visión de lo que es, ¿no? Pero en ese contexto que te decía, yo sí te voy a dar un poco un esqueleto de cosas que me parecen a mí que son las que reflejan el serenismo. En primer lugar, valores, con la ética a flor de piel. En segundo lugar, coraje político. Si había alguien lejano a la demagogia, ese era Sereni. Y vaya si ha habido decisiones y dichos de Sereni, de ética y de coraje, que incluso él las llevaba adelante aún sabiendo que le iban a generar costos en el terreno político, en el terreno personal. En tercer lugar, la visión estratégica, la visión de largo plazo, el mirar para adelante de manera científica, algo que quizás traía también de su formación militar, ¿no? En cuarto lugar, y asociado a esto, el siempre evaluar las consecuencias de los actos que uno genera, ¿no? La caricatura un poco, esa imagen de que siempre había que pensar en la mañana siguiente. O sea, un acto de responsabilidad, sin duda. Un quinto punto que me parece muy importante es que Sereni instaló con claridad la escala de prioridades, que es primero el país, después el partido y allá lejos las aspiraciones personales. Y por último, la forma de hacer política, ¿no? Sereni claramente impulsaba hacer política a base del diálogo, del respeto de las opiniones ajenas, de la diversidad, de siempre buscar la partecita de verdad que puede tener la opinión del otro, partecita o parte grande, ¿verdad? Buscando puntos en común,
Seregni no era ingenuo, no pensaba que todos pensábamos lo mismo y que no había diferencias político-ideológicas, todo lo contrario. Pero aún así planteaba siempre la posibilidad de encontrar los puntos en común. La palabra consenso siempre se asocia a la imagen de Seregni, y las políticas de Estado, ¿verdad? O sea, buscar lo que tenemos en común y lo que necesitamos resolver y acordar para largo plazo, que atraviese los distintos gobiernos. Bueno, ese es un esfuerzo que Seregni siempre planteó que valía la pena hacer, y siempre iba a haber espacio, además, para el debate, las disputas en el terreno político-ideológico. Me parece que ese esqueleto de cosas define un poco el sereñismo, y nosotros nos sentimos muy compenetrados con todas ellas. Bueno, continuamos acá con el compañero, amigo, compañero del sindicato bancario también, Mario Vergara. ¿Me permitís una cuestión muy cortita? Porque recién fuera del micrófono Carlitos Gamú nos hablaba de la primera revolución industrial, tiene mucho que ver y del movimiento ludista, y la palabra sabotaje, ¿no? que viene de esa época cuando... Nos hizo un aporte. ¿Cómo no? Carlos, por favor, porque yo voy a hacer un comentario al respecto también sobre eso. Sí, estaban tan preocupados y enojados los obreros que tejían a mano, que usaban unos suecos de madera que se llamaban sabot, y tiraban esos suecos de madera dentro de las máquinas tejedoras para romperlas. De ahí viene la palabra sabotaje. Qué genial. Muy bueno. Fíjate que la referencia que quiero hacer es la siguiente. En ese momento ese movimiento ludista, ¿verdad?, procuraba romper máquinas para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Obviamente a la larga eso no funciona, ¿no? Pero pongámonos en la revolución tecnológica de hoy. Si quisiéramos tener un movimiento de esa naturaleza, tenemos un problema. No hay máquinas que romper. Todo está en la nube. Todo lo bajamos en los celulares. O sea, esto es para enfatizar la idea de que esta dinámica tecnológica son tendencias inexorables, inevitables. Por eso lo que tenemos que hacer es tomar nota de lo que está pasando, enfrentar, mirar la realidad de frente, y por lo tanto revisar las políticas públicas, reitero, para aprovechar lo que este proceso nos da, nos ofrece como oportunidades, pero también mitigar, combatir los desafíos, los riesgos que tiene. Agradecer a don Juan Introini, que nos trajo acá al estudio La Estrella del Sur, el mensuario del mes de diciembre, con el que se cierra un nuevo año en este esfuerzo descomunal que ha hecho Introini y su equipo de trabajadores, de entregar en los comercios de los barrios cerca de 4.000 ejemplares totalmente gratuitos. Y además agradecerles que las veces que le hemos pedido sacar alguna nota, no lo ha dudado, y en este número de diciembre saludamos el fin de año en una página entera. Así que don Juan Introini, muchas gracias, y como decimos en la nota, por un 2019 con salud, voluntad de trabajo y entereza. Mira, han llegado algunos mensajes, no somos de los mensajes nosotros, pero en esta oportunidad, Mariela, desde Bella Unión, te manda un saludo y un beso, que te apoya totalmente. Marisa es una compañera que era del Banco Comercial, no, del Montevideo, sufrió la crisis y te conoce muy bien de EU. Te manda a decir saludo al ex compañero bancario, un gusto escucharlo con esa claridad, inteligencia y conocimiento, y sigue con una cantidad de basta, porque me voy a ruborizar. Marisa, gracias Marisa por escribir. Así que te dije Mariela y Marisa. Sí, muchas gracias a ambas, ¿no? Sí. Bueno, continuamos, Carlito, porque nos queda media hora. Yo quería toda tuya. aprovechar a hacerle a Mario esta pregunta que nos interesa mucho, que un economista se ve mucho, ¿no? De pobreza y desarrollo. Quería en este también nuevo rol que estás ocupando, y mirando, como decís, desde un lugar mucho más complejo y multicolor, ¿no? ¿Cómo estás observando la pobreza de nuestro país? Bien.
Bien, como en todas las áreas, a mí me gusta siempre arrancar en la perspectiva de lo que se ha hecho, Sí, dónde estamos parados y qué desafíos tenemos para adelante. sin duda. Y por lo tanto es ineludible en este tema recordar que cuando el Frente Amplio asume el gobierno, los niveles de pobreza en Uruguay estaban en el entorno del 40%. Sí, sí. Y desplegamos así políticas inmediatas, el famoso plan de emergencia, luego el plan de equidad, un conjunto de políticas de transferencias de ingresos focalizadas en las familias que más lo necesitaban, una forma natural, genuina, estructural de combatir esa pobreza que fue también la generación de empleo. En 10 años el Frente Amplio creó prácticamente, el Frente Amplio no, el país, ¿no? Pero con el gobierno del Frente Amplio unos 300.000 puestos de trabajo. Es cierto que en los últimos años se han perdido unos 45.000 y eso es un foco de preocupación creciente de la sociedad y por lo tanto también de nosotros, ¿no? Pero en el tema pobreza, de ese casi 40% bajamos a menos del 8%, Sí. porque en buena medida era esa parte de la pobreza que con empleo y con transferencias de ingresos uno apuntaba a resolver. Pero hoy por hoy, si bien cuantitativamente es un número mucho menor, el tipo, la naturaleza, la dureza de la pobreza que tenemos hoy, el núcleo duro, ya no es solamente un tema de pobreza de ingresos, ni se resuelve solo con cuestiones laborales o de ingresos, sino que es una pobreza mucho más estructural, mucho más multidimensional. No es solo de ingresos, sino también de temas culturales, familiares, de tradiciones familiares, en algunos casos de valores, en algunos casos de marginalidad. Por lo tanto, las políticas que fueron hábiles para reducir la pobreza anterior, quizás ya no son las políticas más hábiles para abordar este tipo de problemática que tenemos hoy. Y yo creo que ahí tenemos que ver, reivindicando lo hecho, pero también de manera autocrítica, que bueno, nos ha faltado en el último tiempo la reacción a la revisión de las políticas sociales, a su coordinación, porque si algo no falta en el Estado uruguayo son programas sociales. El otro día leía un reporte de la OPP que hablaba de más de 600 programas sociales en el Estado uruguayo. El problema es que es imposible coordinar 600 programas. Cada programista tiene su dueño y su clientela, digamos. Hay mucha descoordinación, unos programas se pisan con otros, en muchos casos falta evaluación, control. Y bueno, yo creo que ahí tenemos que revisar tanto toda esa constelación de programas, que seguramente muchos ya han cumplido su objetivo y quizás haya que revisarlos y desmantelarlos, otros habrá que fortalecer, pero a la luz de esta nueva problemática. Por ejemplo, la falta de coordinación a veces interinstitucional es clara, por ejemplo, para abordar el tema de la gente que está en situación de calle, ¿verdad? Que duerme en la calle. Y bueno, que no es solo una cuestión ya no se resuelve solamente con un tema de llevémoslo a los refugios o un tema de transferencia de ingresos. Ahí ya hay problemas de gente que tiene problemas de salud mental, de adicciones, ex reclusos que no se insertan en sus familias por razones diversas. Está claro que la forma de abordar eso tiene que ser mucho más integral, coordinando un montón de instituciones que lamentablemente no hemos logrado hacerlo de manera eficiente. Esto también genera a veces desencanto en la gente, ¿verdad? Porque ve estas problemáticas y ve cuestiones que no estamos pudiendo resolver. Yo creo que ahí hay un desafío importante. Reitero, reivindicando lo hecho, el Frente Amplio hizo mucho por la reducción de la pobreza, la reducción de la marginalidad, de la indigencia y dando muchas oportunidades, ¿verdad? Pero ahora estamos afrontando ese núcleo duro que tiene características diferentes y por lo tanto hay que coordinar y revisar políticas sociales para ser efectivos, ¿no? Incorporar más el tema de vivienda, por ejemplo, en la resolución de temas sociales, ¿no? No hemos sido exitosos en general en la cuestión de los asentamientos y si bien hay algunas experiencias en que sí se relocalizó gente y demás, bueno, ahí hay mucho por hacer. Creo también que solo el Frente Amplio aborda las cosas de esta manera, ¿verdad?
Pero es un desafío, porque la pobreza que enfrentamos hoy tiene características mucho más complejas y requiere otro enfoque más interdisciplinario, más coordinado institucionalmente que el que hemos tenido hasta el momento. Un hecho nuevo también y que está movilizando mucho a la gente en la calle es la nueva agenda de derechos, Mario. Sin duda. Se mueve mucho la gente por la no violencia. Sobre todo los jóvenes. Sí. Los jóvenes, sí. Felizmente, Es la vía de acercamiento a la política, en muchos casos. que quiere decir que se interesan, ¿verdad? Que no Sí. es ese mito de que los jóvenes pasan solamente mirando los celulares, Claro. sino que les interesa las distintas problemáticas que felizmente también el Frente le ha dado una respuesta con las leyes, ¿verdad? Sin duda, el tema de agenda de derechos a veces nos falta agregar la palabrita humanos, ¿no? Porque son derechos Sí. humanos. El tema de derechos humanos tiene una integralidad amplia, yo creo que hay toda esa faceta de derechos humanos basado en temas de memoria. Hemos avanzado en algunas cosas, pero creo que todos tenemos la sensación de que estamos muy a mitad de camino, el resultado es insatisfactorio, ¿verdad? Y ahí también tenemos que revisar cosas, ¿no? El vínculo con los militares, que no se refleja solo en eso, se refleja también en la incapacidad que ha tenido el Frente Amplio de hacer una nueva ley orgánica militar, en realmente no sé qué calificativo usar para lo que fue ahora lo que se llamó la reforma de la caja militar, que creo que reforma casi nada, muy decepcionante como resultado político, además de resultado financiero y de seguridad social. Lo que nos va a costar, a seguir costando. Va a seguir costando y no se está resolviendo, ¿verdad? O sea, creo que todo eso pauta que, bueno, el vínculo con los militares no lo hemos resuelto de la mejor manera. Y el tema de memoria sin duda tampoco, incluso en el tema de reparación de todos aquellos uruguayas que sufrieron la persecución y el terrorismo de Estado, creo que lo hemos hecho muy a mitad de camino. En fin, ahí hay toda una faceta que creo tenemos que ver de manera autocrítica del tema de derechos humanos. Pero como bien tú decís, Blanca, hemos avanzado sí en toda la parte de acceso a derechos, de toda esta nueva agenda de derechos de muchos colectivos que históricamente estuvieron discriminados, empezando por la mujer, siguiendo por los afrodescendientes, las personas con distintas orientaciones sexuales, las personas trans, los discapacitados, que no es que le estemos generando derechos. Porque los derechos los tenemos todos en la Constitución y en las leyes, ¿verdad? Claro. Lo que estamos haciendo es programas de acción afirmativa para que todos tengan un acceso más equitativo a esos derechos, que puedan acceder a esos derechos. Porque por cuestiones culturales, sociales, educativas, incluso a veces hasta en el área sanitaria, hay clara discriminación y nosotros tenemos que combatir todas esas discriminaciones. Y ahí se ha avanzado mucho. Más digo, ahí yo me siento también bastante orgulloso porque, claro, para una persona trans que hace 40 años que vive esa discriminación, esa problemática, esto es mucho tiempo, ¿verdad? Pero visto de manera más histórica, lo que el Uruguay está avanzando en todo esto a la vez, de manera bastante rápida, no se ve en otras partes del mundo. Ni en América Latina, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Pero reitero, son como, obviamente, perspectivas diferentes de la oportunidad y la velocidad del asunto. Pero desde el punto de vista cultural creo que estamos avanzando de manera bastante rápida, pero hay que consolidar esto. El ejemplo de Bolsonaro en Brasil muestra que estas cosas también se pueden revertir, porque son cosas que están latentes en la cultura de la gente. Entonces, todo el avance que hacemos en tratar de modificar nuestra cultura y de eliminar discriminaciones, hay que consolidarlos institucionalmente, hay que implementar efectivamente todas estas leyes, porque se han aprobado un conjunto de leyes muy importantes, muy saludables, pero bueno, hay que también llevarlo efectivamente a la práctica. Incluso otorgar presupuestos, que estos son niveles de presupuestos que no mueven la aguja, ¿no? Esto que vos estás diciendo es de una importancia medular. Cuando estuvimos los tres en la chacra de Pepe, con Pepe y Lucía, ¿no? Charlando, Lucía fue una de las cosas que nos dijo.
todas estas leyes que hemos progresado, hemos avanzado con otro gobierno, sin necesidad de derogarlas, Claro. las dejan inactivas. Claro. Se terminaron los derechos, ¿no? El Consejo de Salario. Esa fue la visión de Lucía exactamente como vos la estás planteando. Es decir, que la gente no podemos pensar que esto queda eternamente. Esto queda y mejora en un cuarto gobierno del Frente Amplio. Sin duda. Y estamos empezando a cambiar la cultura, porque la cultura es lo más difícil de cambiar en una sociedad. Exacto. Otras cosas uno las puede cambiar con una ley, pero la cultura es Lleva- mucho más permanente. Sí, sí. Y yo me acuerdo hace un tiempo de haber visto una película alemana que se llamaba La Ola, que era algo así como un profesor en una secundaria, creo, que ponía un poco así en discusión de sus alumnos de si las cuestiones del nazismo ya estaban erradicadas de la sociedad alemana. Y todo el mundo decía, sí, no, ahí no vamos a volver ahí, ¿no? Y ahí comenzó un experimento en que terminó poco menos que en la conformación de un grupo neonazi. O sea, hay cosas en la cultura instaladas, latentes, digamos, que uno no puede subestimar. Y lo que está pasando en Brasil también lo muestra, ¿no? En Brasil está habiendo una reversión de cosas porque culturalmente en la sociedad brasileña eran cosas que no estaban internalizadas, asumidas de manera integral, ¿no? Y con un discurso bastante increíble, ¿no? Para nosotros. Y bueno, hay una reversión al enfoque de cómo Bolsonaro no engañó a nadie. Exacto, la gente supo lo que votó, ¿no? Exactamente. Lo preocupante es que casi medio Brasil que fue a votar, lo votó a él con ese discurso. Sí, sí, sí. Muy discriminador de todos los colectivos, ¿no? De la mujer, en fin, de la gente con distintas orientaciones sexuales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tanto en lo institucional como en lo cultural tenemos el desafío de consolidar esta agenda de derechos de la que hablaba Blanca, que me parece que nos hace una mejor sociedad, sin ningún tipo de duda. Sabés que yo venía como siguiendo de cerca todo esto de cannabis, la ley que legalizó la posibilidad de vender, pero también este proyecto canadiense, ¿no? Que Sí, con sí. mucha plata se instala acá, va a llevar adelante lo de la medicina, el cannabis medicinal, pero además toda una intención de investigación de lo que significa el cáñamo para la parte textil, para la construcción de casas, para la industria, que es tan asombrada, ¿no? Porque de una cosa que empezó como en los prejuicios de la gente, esto va a ser para que los jóvenes se pasen todo el día sentados ahí, fumándose un porro, a las posibilidades que va a dar, ¿no? Sí. Yo creo que esto surgió como una de las tantas medidas contra la inseguridad. No sé si se acuerdan. Sí, era claro, como claro. el punto, no sé, 14, 15 de 28. Claro. O sea que creo que desde el arranque no había una visión tan clara de las Como que posibilidades. se fue conformando. Después se fue Bien. conformando. Yo creo que hay un potencial en el terreno, sí, medicinal e industrial, y creo que ese es un poco el foco central donde tenemos que poner la mira. Obviamente no es la intención de la política el fomentar el consumo, porque a veces un poco hasta mediáticamente e internacionalmente lo que se pone sobre la mesa es más bien el cannabis recreativo, como se le llama, ¿no? Creo que además en el empuje inicial, en el equilibrio que hay que tener de desarrollar estas políticas, pero también educando, informando de los riesgos del consumo de cannabis, en el arranque estuvimos un poco desequilibrados. Creo que recién en la última etapa estamos dejando en claro que también tenemos que desarrollar políticas de información, sobre todo a los jóvenes, de los riesgos de salud y de salud de distinta naturaleza, de un consumo abusivo de cannabis. Pero está toda esta otra faceta de investigación, de medicina, de cannabis industrial que tiene mucho potencial. Porque a veces creo que podíamos dar un poco señales contradictorias, es decir, bueno,
tenemos una lucha furibunda contra el tabaco, contra el alcohol, y poco menos que parecíamos promoviendo el uso de cannabis recreativo, de la marihuana, y bueno, obviamente eso era desequilibrado, ¿verdad? Tanto como decimos los perjuicios enormes del abuso en el consumo de alcohol o de tabaco, también lo hay en el consumo de cannabis. Creo que esa parte educativa, que está en la ley también, últimamente está comenzando a aparecer también, y es lo que le da equilibrio a la política. Pero reitero, más allá de lo que fue, si se quiere, más sexy a nivel internacional y puso Uruguay un poco en el tapete, que era lo del cannabis recreativo, yo creo que el foco central, como bien decís tú, va más en la línea del cannabis industrial, del cannabis medicinal y de la investigación científica asociada a eso, ¿no? Mario, en este punto tenemos casi la obligación de, vos lo señalaste, en la legalización del consumo de marihuana. Originalmente la piedra inaugural de esto fue de Ñato Huidobro. El Ñato, en largas reuniones con el PP, el Ñato nos decía a nosotros, la batalla contra el narcotráfico es sacarle el mercado. Parte de ese mercado. El chiquilín que va por un pucho de marihuana y le termina comprando pasta base. Esa fue una batalla que dio el Ñato, es poco conocida, Pepe lo ha dicho en algunas oportunidades, pero la preocupación del Ñato era arrebatarle al narcotráfico una parte, o si es posible, la totalidad de los jóvenes que consumían y que consumieran con una medida, como es lo que pueden comprar por mes. O sea que el argumento central fue lo que vos dijiste. Esto en principio fue una medida, y hoy acabo de leer hace un par de días que se le sacó $10 millones al mercado. Y no sé cuántos jóvenes 40.000 hay inscriptos en la... que no van a las bocas. Claro. Pero como dijiste vos, esto con el paso de los años se ha emprolijado. Es un logro de nuestro gobierno, obviamente. Yo creo que sí, en la medida en que eso avance, porque obviamente ha ido a pasos incipientes, ¿no? Porque no es fácil generar esta experiencia nueva, que es la de producción. Acordate que en el origen se discutieron propuestas que... Sí, el ejército. Siempre el ejército. Está claro que esta es una ley de regulación de producción y consumo. Y también que tiene dificultades, ¿no? Que a mí me tocó vivir un poco toda esa problemática que me llevó un disgusto con Pepe en algún momento, ¿no? Del tema de que la plata que se asocia al mercado de cannabis no puede procesarse en el mercado financiero por razones de legislaciones de Estados Unidos. Sí, exacto. En un mundo donde esto en general no es habilitado. De a poco eso va avanzando, ¿no? Ahora Canadá, a partir del 1 de enero pasado, también habilitó, legalizó el consumo y la producción de cannabis recreativo. Y bueno, y hay más de 30 estados en Estados Unidos que tienen distintos mecanismos de legalización, pero que aún así ese dinero no puede fluir en los bancos internacionales. Y bueno, que es lo que nos afecta a nosotros, porque los bancos uruguayos, incluido el Banco de la República, tiene lo que se llaman corresponsales, ¿verdad? El manejo de la plata internacional, que es el grueso de la plata que se maneja, porque es la que tiene que ver con lo que uno vende y compra al resto del mundo, ¿no? Con las exportaciones y las importaciones. Se tiene que hacer a través de bancos internacionales que están restringidos por la ley federal americana a manejar plata proveniente de cualquier... O sea, la ley es muy dura, porque cualquier cosa que diga cannabis está prohibido procesar. En Estados Unidos se está viendo una presión para modificar eso, pero bueno, con el gobierno de Trump, si había alguna esperanza que había en el gobierno de Obama, con el gobierno de Trump hemos ido en la dirección contraria, ¿no? Mario, te espera un año de mucha movida, de mucho estrés, Sí. que la oposición te va a dar por todos lados. ¿Y cuál es el remanso que vas a tener o que tenés ya preparado para el equilibrio emocional y físico? Es una pregunta complicada, ¿no? Porque uno siempre tiende a decir, bueno, voy a parar un poquito, a descansar un poquito, pero las necesidades de la militancia
sobre todo. Blanca es la poeta y la filósofa del equipo. No, y humana, porque piensa en la parte humana. Uno ha curtido un poquito el cuero, ¿no? Durante tantos años de gobierno en un área donde obviamente siempre los palos pasaban cerca. En economía, en el Banco Central, el dólar. Las crisis del 2002. ¿No? Las crisis en el mundo que tuvimos que capear y lo hicimos mucho mejor que lo que se podía haber hecho en 2002. En 2002, dicho sea de paso, tú hablabas de mi rol, digamos, previo a los gobiernos del Frente Amplio, y mencionabas a Juanjo Ramos, ¿no? Sí. Que también bien vale la pena mencionar y recordar, ¿no? El rol que tuvo a Evo con el liderazgo de Lalo y de Juanjo, sobre todo. Sí, señor. Y que bueno, junto con el Negro Porto, junto con Walter Cancela, con otros compañeros, teníamos contactos cotidianos. Sí, íbamos diario, a la tardecita, a la nochecita, arrancábamos para Evo, sí. nos juntábamos con el Gordo Juanjo, con Laura Yáñez, para ver día por día cómo estaban las cosas. Bueno, volviendo un poco a que todo este tiempo nos ha curtido un poquito el cuero en el terreno político, porque pensar que las labores en el Ministerio de Economía son técnicas y profesionales es un error profundo, ¿no? Toda la política del Estado prácticamente de una u otra manera también pasa a la hora de los recursos pasa por el Ministerio de Economía, y eso implicaba sistemáticamente trabajo político. Pero está claro que esta es una etapa diferente, la etapa de la campaña, de mucha mayor visibilidad. Yo salgo un poco de la comodidad que tenía en mi trabajo, por convicción, por lo que decía hoy, por entender que estamos en pleno proceso de renovación y que queremos contribuir en ese proceso. Enero va a ser un mes donde las cosas van a aflojar un poco por las razones lógicas de que todo el mundo... Estaré unos días con mis hijos también, disfrutando un poco, pero creo que de mitad de febrero para junio y después para octubre, bueno, es un año... Ya te vas sacando la foto para dejarle, ¿no? Mario, nos van quedando... Por suerte a mi hija sobre todo le interesa bastante la política, tiene 15 años, ¿no? Y mi hijo también, todos los días me pregunta, ¿y cómo va la campaña? Nos quedan 2 minutos. No es fácil encontrar el remanso, pero uno lo encuentra en los afectos sobre todo. Mario, mirá, nos quedan 2 minutos, minuto y pico. Sí. Y nosotros tenemos el equipo de producción nuestro. Se nos fue de las manos y en realidad es un equipo de espionaje, ¿verdad? Porque nos traen cada datos. A ver, Carlos, sabotaje ya sabemos de dónde viene. Sí. Espionaje, ¿de ¿Cómo es, dónde viene? contanos cómo fue, porque vos tenés un apellido que en el fútbol es un apellido impresionante. Claro. Porque a mí me dijeron, los Vergara jugaban en Rentista, el Babi Fútbol. No, Y pensé uno que era hablaba muy de los hábil. Vergara No. Los Vergara de Racing, no, los Vergara. En el Santa Ana, en el Valle. Sí, En el Santa Ana. Sí, ahí va. Ah, Y es la fuente de dos todo. mellizos, eran mellizos, y uno era muy habilidoso, Mi hermano. y el otro rompía el juego en el medio campo, ¿no? El otro tenía corazón. cero. Y el director técnico que vos tenías, que era un gran amigo, Coco, Mira. que hoy ya no está, fallecido, Sí. no podía contigo que te echaban todos los partidos. No, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El tiempo va deformando los recuerdos. Uno te ve así, tal, ¿no? Y Bonachón. parece que en la cancha eras un... No, era correctísimo. ¿Llegaste a jugar en la República? Sí, Ah. jugué en la interna del República, en el Cuco Junior. Cuco que venía de cuentas corrientes. Ahí incluso jugábamos con mi hermano. No, mi hermano era el habilidoso, era zurdo, para empezar, era zurdo. Mi hermano en un momento estuvo a la vez en el Club del Banco República en la selección de fútbol, básquetbol y fútbol de salón. Y yo después jugué sí en la selección del Banco Central de back izquierdo. Rompiendo el huevo. Pero no, el habilidoso sin duda. Pero qué lindo recuerdo lo de Santa Ana, Ahora lo Añar. charlamos porque tenemos que cortar en Sí, eso. nos tenemos que ir. claro. Muchas gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Gracias, Bueno. Mario, por tu presencia y la de Carlito Gamuco. Saludamos a Carlito que nos acompañó. Y gracias, Éxito, Rodrigo. éxito. Y bueno, Mario, que tengas éxito en la campaña. Gracias a todos.